Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre identificación de riesgo cardiovascular en un paciente con diabetes tipo 2 y cómo tratarlo en forma oportuna, con el doctor Juan Bernardo Pinzón. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Novo Nordisk Colombia SAS. Bienvenidos. Advertencia: este material es exclusivo para el cuerpo médico. Todos los casos clínicos aquí presentados son únicos y es importante hacer su propia investigación. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por oírnos. Estamos en un nuevo capítulo de un Endo Podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Mi nombre es Juan Bernardo Pinzón Barco, soy médico internista, endocrinólogo, trabajo en el Centro Médico Carlos Ardila Lule de la ciudad de Bucaramanga y sean todos muy bienvenidos. En el día de hoy vamos a hablar de la identificación del riesgo cardiovascular en un paciente con diabetes tipo 2 y cómo tratarlo oportunamente. Aunque en algunos contextos la diabetes tipo 2 ha sido designada como un equivalente coronario en cuanto a su riesgo cardiovascular, hay pruebas diversas que ese indudable aumento del riesgo cardiovascular que tienen los pacientes diabéticos no se refleja en forma uniforme en todos ellos. Esta heterogeneidad en el riesgo es multifactorial y solo entendida parcialmente, pero su aceptación permite el desarrollo e implementación de estrategias individualizadas para la reducción del mismo riesgo en una forma mucho más personalizada y centrada en la evidencia. Hace más de una década que el panel de expertos del Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol en Estados Unidos recomendó el tratar a todos los diabéticos como equivalentes coronarios con el propósito de controlar el LDL colesterol. No obstante, variados estudios de cohorte prospectiva en las últimas 2 décadas han identificado un espectro de riesgo en personas diabéticas, mostrando una variabilidad más allá de aquella aparente uniformidad propuesta por este programa para categorizarlos o emanada por el doctor Hafner en su estudio clásico. Múltiples factores contribuyen teóricamente a este riesgo heterogéneo, a saber, sociodemográficos, por ejemplo, edad, género, raza, etnicidad, estatus socioeconómico y acceso a servicios de salud. Genéticos, concomitancia de otros factores de riesgo de intensidad variable o comorbilidades, dícese hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, obesidad, inactividad física, que en los pacientes diabéticos sí que son comunes, presencia de daño de órgano blanco y algunos relacionados intrínsecamente a la diabetes, como la duración de la misma, el grado de control glucémico y hoy en día el tipo de terapia antihiperglicémica. Y además, por supuesto, la penetrancia actual de dichos tratamientos que modifican el riesgo, tales como estatinas, antihipertensivos y terapia antiplaquetaria. Muchos de estos factores están altamente entrelazados, lo cual imposibilita la evaluación de su contribución individual a dicha variabilidad. La enfermedad aterosclerótica claramente es la causa principal de muerte en individuos con diabetes tipo 2, en quienes los eventos cardiovasculares adversos ocurren en promedio 14.6 años más tempranamente y con una severidad mayor que en los no diabéticos. Los individuos con diabetes tienen 1.7 más probabilidades de morir de causa cardiovascular y 1.8 veces más posibilidades de tener un infarto agudo de miocardio que sus contrapartidas no diabéticas. Es por ello que la evaluación de factores de riesgo tradicionales concurrentes, otros biomarcadores e incluso estudios de imagen pueden ayudar a una evaluación mucho más comprensiva en estos pacientes con diabetes. Lo anterior es muy importante para minimizar tanto el sobretratamiento como el infratratamiento. No obstante, la mayoría de adultos de edad media con diabetes tienen un riesgo alto o muy alto para futuros eventos cardiovasculares.
Sin embargo, y en forma aparentemente paradójica, los riesgos relativos para enfermedad cardiovascular son más altos en individuos con inicio temprano de la enfermedad, que son habitualmente los que serían de riesgo a corto plazo moderado. En resumen, tenemos una dicotomía aparente: el riesgo a 10 años mediano plazo, que en la mayoría de diabéticos los sitúa en alto y muy alto riesgo cardiovascular, y el riesgo a través de toda la vida, que es muy elevado, incluso en aquellos con aparente menor riesgo a corto plazo. Tanto los diabéticos con enfermedad cardiovascular establecida, fáciles de identificar y que explican hasta el 33% de todos los diabéticos, como aquellos con compromiso significativo de órgano blanco, son considerados de muy alto riesgo cardiovascular. Muchos otros, quizás un 40% adicional, son considerados de alto riesgo cardiovascular. Y unos pocos, no más allá del 7%, que son diabéticos de corta duración, jóvenes, bien controlados y sin factores adicionales de riesgo cardiovascular, podrían ser considerados de riesgo moderado. Existen modelos, calculadoras específicas para diabetes que ayudan a refinar esta estimación del riesgo que todos los días debemos calcular en nuestros pacientes, y de esta manera ayudar a definir el impacto potencial de los tratamientos. Y es por ello que se debe hacer un cálculo del riesgo cardiovascular. Estas calculadoras incluyen habitualmente la duración de la diabetes, el nivel de hemoglobina glicosilada y la presencia de compromiso de órgano blanco. Y entre ellos tenemos la calculadora del Advance, la calculadora del UKPDS, que predicen, la primera de ellas, el riesgo de enfermedad cardiovascular, y la segunda, el riesgo de enfermedad cardiovascular fatal y no fatal. Estas calculadoras de riesgo en la actualidad pueden sobreestimar el riesgo, dado el avance en la modificación de esta historia natural de la aterosclerosis en pacientes diabéticos por el uso de múltiples fármacos y múltiples intervenciones en factores de riesgo. Por tanto, estas herramientas son importantes, pero en muchos casos no son suficientes y necesitan ser complementadas por circunstancias individuales del paciente, por la historia familiar, por la historia de la patología misma y las comorbilidades, y por terapias actuales del paciente. También, dentro de las imágenes potenciales, las guías actuales consideran el score calcio coronario como la herramienta de estratificación más apropiada para individuos asintomáticos con diabetes, para de esa forma iniciar o intensificar o mantener la terapia farmacológica más agresiva en aquellos con alto riesgo por score de calcio mayor de 100 o de bajo riesgo en aquellos con score de calcio de 0. La prevención de enfermedad cardiovascular mediante la intervención de los factores de riesgo debería ser realizada con una perspectiva para toda la vida restante de nuestro paciente, y por tanto aplicada a todos ellos, y debe ser modificada por el riesgo individual y criterios como la edad, intensidad de los factores de riesgo, otros modificadores de este riesgo, y de acuerdo a ellos seleccionar el tipo y o intensidad de diferentes terapias. En un estudio de corte del doctor Raushani, que incluyó 271,000 diabéticos tipo 2, quienes estaban vinculados al Registro Nacional Sueco de Diabetes y seguidos por 5.5 años, se demostró que aquellos que tenían 5 factores de riesgo reconocibles en diabetes dentro de la meta, aparentemente no se les observaba un riesgo excesivo de muerte, infarto de miocardio o enfermedad cardiovascular comparado con población de la misma edad y que no tenían diabetes. La evidencia sugiere, por tanto, que patrones dietarios específicos como restricción de carbohidratos mejora el control glucémico, disminuye el uso de medicamentos antihiperglucemiantes, y patrones como el Mediterráneo tiene la mayor evidencia para no solo control glucémico, sino para disminución del riesgo de enfermedad cardiovascular
y por tanto son recomendados a todos los diabéticos. Desde el punto de vista de farmacoterapia, en prevención secundaria, parecen claras las variables a intervenir: presión arterial, lípidos y coagulación, y las metas a obtener, así como actualmente también el uso de antihiperglucemiantes comprobada por protección cardiovascular deben ser usados en estos pacientes de prevención secundaria. En prevención primaria hay más discusión y dada la heterogeneidad del riesgo, en particular en la ausencia de comorbilidades, y eso hace que esta evaluación es requerida antes de iniciar o titular la farmacoterapia preventiva para generar una guía sobre la intensidad de esta farmacoterapia y las metas particulares a ser obtenidas de acuerdo al riesgo individual de estos pacientes diabéticos. Es claro, no obstante, y ello no lo debemos olvidar, el efecto legado, que es un fenómeno que describe los beneficios prolongados del control temprano de la glucosa, de la presión arterial y/o de los lípidos en individuos con diabéticos. Hay ahora evidencia de buena calidad del legado de esta intervención multifactorial de factores de riesgo sobre los desenlaces tardíos renales, cardiovasculares y la mortalidad. Por tanto, debemos siempre preguntarnos: ¿cuál es el riesgo de mi paciente? ¿Qué intervención debería utilizar en él y con qué intensidad? ¿Y a qué meta lo debo llevar? Posiblemente todos los diabéticos tengan que ser sometidos a este tamizaje. Todos probablemente también recibirán la mayoría de las terapias de las que hemos hablado, no farmacológicas y farmacológicas, pero con niveles de intensidad y metas diferenciados. De ahí la importancia de esta estratificación de riesgo en esta población. No me queda más sino invitarlos a que sigan conectados con estos endopodcasts que se transmiten a través de las plataformas de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Muchas gracias y espero que este podcast haya sido de utilidad para ustedes. Esto fue Endopodcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, @AceEndocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endopodcast. Gracias por escucharnos.